¿Ya estamos al aire? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Padre les bendiga. Bueno, damos gracias al Padre también por la vida de todos los que también se están conectando a través de la señal de Facebook. El Padre les bendiga. Y bueno, entonces, bienvenidos a este tiempo, a este estudio sistemático de la carta a los Efesios. Continuamos entonces y vamos a desarrollar hoy, en esta hora, el capítulo 1. ¿Cómo se llama? Perdón. Efesios, capítulo 1, del 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Esta mañana entonces estudiamos y está ahí ya también en audio y además está grabado en la página de Facebook el comienzo de este estudio. Ya esta mañana desarrollamos el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Entonces vimos que lo que es la introducción: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y desarrollamos, bueno, entonces todo esto con respecto a la autoridad pastoral. Ya no lo voy a tocar más porque realmente tenemos demasiado tema para entonces desarrollar. Y bueno, entonces lo mejor es que comencemos bien. Vamos a comenzar por el pie derecho. Con el pie derecho vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a hacer oración. Dios el Padre, en el nombre de Jesús, yo y mis hermanos venimos delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, por esta obra maravillosa, por esta salvación tan grande que nos has dado, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y en la obra suya en la cruz. A través de esa fe en Él, Señor, nos presentamos a ti para pedir, Padre, que seas tú obrando con tu Espíritu Santo, prosperando, Señor, este tiempo, revelándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a tu Hijo Jesucristo, que nos abra, Señor, el entendimiento y que nos des toda la sabiduría, el conocimiento acerca de ese plan perfecto, Señor, de esa voluntad tuya, Padre bueno y misericordioso, establecida desde antes de la fundación del mundo, manifestada, Señor, por medio de la obra gloriosa, maravillosa del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Forma, Señor, en nosotros el carácter de tu Santo Hijo Jesucristo. Revélanos, Señor, a tu Hijo en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, y a tu gracia, Dios viviente, a tu buena voluntad, nos encomendamos, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, amados hermanos, entonces, como les dije, es un estudio sistemático y entonces vamos a mirar versículo por versículo. Y entonces vamos directamente al versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, bien, miren qué maravilloso, porque comienza entonces nuestro amado hermano Pablo haciéndonos una exhortación a la alabanza. Nos está entonces, digámoslo así, sin ni siquiera como tal comenzar, ya nos está entonces invitando a exaltar, a bendecir a nuestro Dios el Padre. Y la razón por la cual entonces Él está llamándonos a exaltar, a bendecir, a glorificar al Padre, es porque entonces Él nos bendijo. Pero que entonces nos bendijo, y no nos bendijo de alguna manera, de cualquier forma, sino que nos bendijo escúchenme bien, en toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Cristo, pues. Y entonces, el punto aquí es que vamos a tener, entonces, vamos a hacer claridad acerca de algo. Entonces, nosotros debemos entender quién es Dios. Dios entonces es finalmente Dios. Ayer lo veíamos en el versículo, en Deuteronomio, en el capítulo 7, ¿cierto que sí? Miremos rápidamente. Capítulo 7 de Deuteronomio. Deuteronomio 7, versículo 9 dice:
conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Ojo, esta frase, aunque de alguna manera entonces, llamémoslo así, parezca ser muy obvio, es demasiado profunda. Demasiado profunda. Y lo que entonces usted y yo debemos entender, el, digámoslo así, conocimiento acerca de que Dios, es precisamente lo que menos se encuentra hoy en el mundo e incluso en las iglesias cristianas. Aún en lo que digamos se denominan a sí mismos cristianos, no tienen o no hay verdaderamente entonces el entendimiento correcto acerca de que Dios es Dios. ¿Ven? Y esto es entonces fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque entonces de alguna manera ese es, llamémoslo así, el principio. Porque el conocimiento acerca de Dios es que Dios, es lo que hace que entonces en el corazón del hombre haya temor hacia Él. Y dice entonces en Proverbios 9:10, ¿recuerdan? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y entonces si el hombre no tiene temor a Dios en su corazón, pues finalmente no puede tener el conocimiento acerca de Él. ¿Y qué es entonces o en qué consiste realmente con el entendimiento? Metámonos dentro del contexto para que veamos a qué es entonces lo que está refiriéndose cuando está entonces diciéndoles que Dios es Dios. En el versículo 6, nos vamos al versículo 6 y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que guardó a vuestros padres, os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Entonces, ojo, muchísima atención. Porque ¿qué es lo que les está transmitiendo? El conocimiento acerca de que Dios es Dios. Y les está diciendo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y cuál es el significado que Dios es Dios? Que Dios es soberano y que hace todas las cosas conforme. Así como entonces dice aquí en el 11 del capítulo 1 de Efesios, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Ven? ¿Sí ve que les está hablando acerca de qué? De que los había entonces de manera ¿qué? Soberana escogido, pero que no había sido o no era por algo que ellos hubieran hecho o hubieran dejado de hacer, sino que ha sido y es única y exclusivamente la manifestación única y exclusiva del puro afecto de su misericordia, porque Jehová os ¿qué? Amó. ¿Están claros o no? ¿Me siguen? Entonces, bien, el punto es entonces que tener entonces digámoslo así, referente acerca de que Dios es soberano, es el conocimiento más grande, más alto, y es el principio. ¿Ve? Cuando el hombre entonces la persona debe conocer, entender primeramente por encima de cualquier cosa, es la soberanía de Dios. Si no hay entendimiento, escúchenme bien, acerca de esa soberanía de Dios, todo el resto, escúchenme bien,
no va a ser de alguna manera correcto, no va a estar entonces bien, porque entonces finalmente está haciendo o está basándose en algo que no está, digámoslo así, o no es correcto. ¿Ve? Porque entonces hablamos acerca de esa soberanía de Dios, pero debemos entender que esa soberanía de Dios está y gira y está basada, perdón, en torno a que Él hace, como acabamos de leer, todas las cosas conforme al propósitos de su voluntad. ¿Ve? Y la Biblia entonces nos está dando testimonio acerca de eso. Vamos rápidamente a mirar esos versículos para que entendamos y veamos entonces, primeramente, lo más entonces esencial, que es lo de la soberanía de Dios. Vamos a mirar entonces, como les dije, de Deuteronomio 7, entonces, ahí ya lo vimos. Vamos aquí mismo, no vamos largo, vamos a entonces Deuteronomio 10. Para que vean cómo está mostrándoles, manifestándoles esa soberanía de Dios. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos del 14 y 15, leo. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como este día. ¿Siguen la idea? He aquí de Jehová son ¿qué? Los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué es lo que está manifestándoles? Su soberanía, y que Dios es soberano y que lo manifiesta, o la manifestación de esa soberanía suya está siendo de acuerdo a ¿qué? A su elección. Esta es la parte entonces en la que usted y yo debemos entender. Porque es que sí, de alguna manera yo también, digamos, en mi vida de fe, antes de que estudiáramos de manera sistemática la carta a los romanos, también conocía o pretendía, perdón, saber o conocer la soberanía de Dios. Yo creía o pensaba que yo tenía claro, escúchenme bien, el concepto acerca de que Dios era soberano, porque no es ahorita que yo conozco, digamos, estos versículos, o que sea, digamos, lo ajeno a mí el conocimiento bíblico. ¿Ven? Porque así como estamos aquí, los enfoqué en esto de Deuteronomio, pero entonces recuerden que hemos visto cantidad acerca de este tema de la soberanía de Dios. Pero entonces el punto, como les decía, es que ese concepto acerca de la soberanía de Dios, muy bien, todo muy bonito, y yo lo tenía y supuestamente lo manejaba, pero fue únicamente hasta el momento que efectivo, estudiando la carta de los romanos, comenzando por el capítulo 8 y ya cuando llegamos al capítulo 9, entonces fue donde ahora sí lo que ocurrió fue que entonces el Señor en su misericordia me hizo clic. O sea, ¿cómo es? La soberanía entonces de Dios, donde entonces usted, o lo que el concepto digamos que yo tenía acerca, o manejábamos acerca de la salvación, un concepto donde entonces efectivamente hablábamos y repetíamos como pericos que la salvación es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe, pero llegamos, ¿se acuerdan? Entonces a la conclusión que finalmente éramos salvos porque habíamos tomado una decisión, ¿cierto? Y cantábamos, he decidido seguir a Cristo. ¿Sí o no? Entonces, venga acá. Si finalmente yo soy soberano, pero la salvación no es entonces, su salvación es algo a lo cual entonces usted de alguna manera no tengo yo acceso en mi soberanía, sino que es una cuestión que es decisión suya. Entonces, ¿qué soberano es que vengo siendo? ¿Sí me siguen o no? ¿Qué soberano voy a venir siendo?
Si para algo entonces de alguna manera soy soberano para esto, soy soberano para aquí, pero en materia de salvación, entonces esa soberanía ya ahí a mí no, entonces no, como se dice, no tengo jurisprudencia, no me compete y ahí sí ya entonces es cuestión de que usted tome la decisión. ¿Ven? Y entonces eso es, de alguna manera para que entonces haya claridad, porque vamos a retomar y vamos a ver, porque esto es lo que el Señor nos está permitiendo, y acuérdese que estamos viendo esta carta a los Efesios, donde se acuerdan, esta mañana hicimos la introducción, y esta carta es, digámoslo así, y refleja lo que es el propósito del Señor, la voluntad, con respecto a entonces el evangelio de su Hijo Jesucristo. Y dentro de ese evangelio, entonces usted y yo vamos a ver de esa voluntad de Dios está, por supuesto, cumpliendo un papel, un rol tan, digámoslo así, significativo o importante como nuestro Señor, como nuestro mismo Señor Jesucristo, paralelo, o no paralelo, pero sí de alguna manera, entonces muy de la mano, la iglesia. ¿Ve? Y que entonces aquí en la carta a los Efesios, usted lo que yo vamos a ver es entonces, como les dije esta mañana, lo que es ya la teología, el evangelio explicado, la teología entonces aplicada para la iglesia, lo que la iglesia cristiana cree. ¿Me siguen o no? Lo que la iglesia cristiana, la fe que la iglesia cristiana profesa. Lo que la iglesia cristiana cree. Entonces el punto aquí, como les decía, es que todo parte acerca de ese conocimiento, acerca de ese entendimiento pleno con respecto a, escúchenme bien, la soberanía de Dios. Entonces, bien, estamos hablando aquí en el capítulo 1 y acuérdense que lo estamos, 3, perdón, capítulo 1, versículo 3, estamos viéndolo de manera sistemática. Y dice que bendito, y nos llama entonces, y comienza por, ¿se acuerdan? Bendito, bien hablado, exaltado, glorificado, alabado, sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, aclarar algo, para que haya entonces el entendimiento. Dios, como les dije, es, como les decía, hablábamos, ¿Dios es qué? Dios. Dios es igual a decir Dios es soberano. Dios es soberano. Y hace todas las cosas, como dice aquí, según el designio de su voluntad. Entonces Dios no se está quedando, escúchenme bien, en su voluntad no se está quedando entonces Él sin testimonio, porque estamos hablando aquí acerca de la elección. Juan capítulo 17 versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Entonces el conocimiento acerca de quién es Dios es el conocimiento más elevado al que el hombre pueda entonces acceder, pero que, como les decía, está comenzando por entender acerca de que todo es obra de sus manos, que suyo es el cielo, que suyo es la tierra, que todo, absolutamente todo, entonces le pertenece a Él. ¿Me siguen? Que todo es de Él, de Jehová son los cielos de los cielos y la tierra. Vamos a refrescar esto para que entonces yo le voy a empalmar con esto ahorita, pero vamos a refrescar. Ya vimos Deuteronomio, quiero que miremos Salmo 115. Vamos a movernos mucho porque me tocó hasta anotarlos, porque son una cantidad enormes. Todo esto ustedes lo pueden hacer por la misma concordancia de si tienen la Biblia descargada, ustedes ponen las palabras claves que estamos viendo y ahí les salen todos los versículos en toda la Biblia. Capítulo 115 de los Salmo 115, versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Diga, todo lo que quiso ha hecho.
Bueno, entonces 135, Salmo 135, versículos 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cómo? Todo lo que Jehová quiere lo hace en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Miremos entonces, bueno, ya me sobreactué, voy muy rápido, pero es que la verdad es que tengo tanto que les decía que oran y yo no sé entonces si están orando o no, porque no veo que, porque estoy más acelerado que nunca. Daniel, es que una cantidad de versículos que no es fácil. Daniel, escuchen bien, Daniel capítulo 4, versículo 23, Daniel 4, 23. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo... ¿Qué? Daniel 4, 23. Digo 33. A la pucha, sí. No, es que sí. No. Aquí está hablando cuando entonces Nabucodonosor tiene un sueño y llama a Daniel para que lo interprete. Entonces el sueño que tuvo, y dice que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempieterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le digas, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Claro o no claro? ¿Claro o no claro? ¿Claro o no claro? ¿Qué era? Era el rey, digamos, rey de todo el mundo conocido, del imperio entonces persa. Y ya se sentía que era... Y lo cogió y lo qué. ¿Y cuándo fue que fue restaurado? Cuando entendió que Dios es soberano. ¿Ve? Deuteronomio, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿qué más les iba a decir? Miremos entonces en Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 11, 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Soberano, ¿sí entienden? Rey soberano. En mismo ahí Apocalipsis capítulo 19, 8. Capítulo 19, 8. ¿Sí? Capítulo 19, ¿qué les dije? No. Es el entonces... ya esperen aquí. Así, 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios
todopoderoso. Todos esos versículos usted y yo debemos entender lo que están manifestando, lo que están mostrándonos es que la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Entonces Dios es Dios. Recuerdan Deuteronomio 7 y habla acerca de que Él es el que hace misericordia y Él es el que hace ¿qué? Justicia y juicio sobre la tierra. Pero Él es un Dios que no solamente hace justicia y juicio, sino que es un Dios que también hace ¿qué? Misericordia. Y entonces mucha atención porque cuando estamos hablando aquí, escúchenme bien, en Efesios capítulo 1, en él entonces vemos cómo dice que nos bendijo en toda bendición ¿qué? Espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y por qué entonces estamos, digámoslo así, veamos el motivo por el cual el apóstol dice que nos bendijo en toda bendición espiritual, en todas bendiciones espirituales? Porque Dios entonces, soberano, tiene bendiciones espirituales y tiene bendiciones materiales. Y esta es la parte donde hay que tener buen discernimiento. Porque se acuerda que entonces en Mateo capítulo 6, que dice nuestro Señor Jesucristo, miremos bien, capítulo ¿qué? Les acabo de decir, 6, no, 5. ¿Se acuerda que está hablando acerca del amor a sus enemigos? Desde el versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, devuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ojo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y ¿qué? ¿Sobre qué? ¿Qué hace qué? Y dice claramente entonces que está ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Ya tenemos claro el concepto en el Padre nuestro de a qué nos estamos refiriendo, que Él es ¿qué? Soberano. Y Él en su soberanía, entonces tiene claramente, aquí usted está viendo, la Biblia da testimonio de que somos hijos, el hombre por naturaleza es ¿qué? Hijo de ira. Que entonces la Biblia está diciendo y el hombre se convirtió por causa del pecado en ¿qué? En enemigo de Dios, pero aún así Dios lo bendice. Dios lo bendice. Hace salir su ¿qué? Su sol sobre justos y ¿qué? E injustos. Entonces hay que entender que existe, escúchenme bien, una gracia. Una gracia, escúchenme bien, una gracia para los justos y una gracia, llamémoslo así, común. Allá en Hechos de los Apóstoles, miremos un momento para que veamos a Pablo predicando en Atenas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Escuchen bien.
está predicándole a los griegos en el 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observos que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en lo cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo primero que les está enseñando acerca de Dios? ¿Está claro? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho de todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ay, esperen un momento, me perdí, ¿por qué no está? Ay, espere, ay. ¿Dónde está? No lo leí o me lo pasé. Qué pena. ¿Dónde está que no se ha quedado sin testimonio dándonos? Ay. Ay, esperen, entonces, porque yo pensé, uy, me fui, creí que era en esta, entonces no se ha dejado sin testimonio dándonos las lluvias, la pucha, entonces no fue aquí. Esperen un momento porque me fui. Creí que eran ese y dele y no se ha dejado sin testimonio. Entonces es cuando está predicando aquí. Sí, es apedrado en Listra. Bueno, sí, está aquí, pues, pero también es a los incrédulos, o sea, perdón, a los gentiles. Qué pena, me confundí esa parte. Cuando entonces sanan al cojo, y ya bueno, no lo podemos leer todo, pero lo que quiero que veamos aquí a partir del 16, ¿sí? Bueno, del 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo lo mismo, ¿sí ve? El cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Le está diciendo lo mismo o no? Pero si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos las lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros, ¿qué? Esta parte, entonces ahora sí digámoslo así, es importante que esta parte nosotros tengamos claridad acerca de esto. Porque sí existe y hay una bendición de Dios, y Dios entonces dice claramente entonces que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir entonces su sol sobre justos y ¿qué? Sobre injustos. Y les habla acerca de amar ¿qué? A sus enemigos. Entonces estamos, óigame bien, ante esto. Dios es misericordioso y Él no puede y no deja de ser misericordioso. Pero que esa misericordia suya se está manifestando entonces porque Él bendice. Ya ahorita lo vamos a ver. Pero que entonces ahora lo que debemos entender es que hay en Él tiene dos tipos de bendición. Una bendición espiritual, que cuando hablamos entonces de una bendición espiritual, es una bendición que está reservada
Ya lo vamos a mirar entonces ahí, que es una bendición que está reservada, que es una bendición entonces que nos bendijo en toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, como dice allí, escúchenme bien, según nos ¿qué? Nos escogió. Y le está hablando entonces a los santos que están en Éfeso, ¿cierto que sí o no? Entonces una bendición, una gracia para lo que entonces Él está llamando justos, y los justos es los que entonces han sido ¿qué? Justificados, escogidos y justificados, ¿cierto que sí o no? Pero que está entonces y tiene también una bendición, llamémoslo así, que se llamaría o la podríamos ver como una gracia común. Pero que entonces, ¿cuál es esta cosa? Que estas bendiciones son bendiciones espirituales. ¿Qué quiere decir que son espirituales? Eternas. Y estas entonces, ¿son qué? Terminan con la muerte. No van más allá de la muerte. Este concepto yo quiero que lo aclaráramos porque lo veo que es muy importante. Porque dice, porque entonces él dice que no se debe alegrar uno cuando vea que progresa ¿qué? El impío. ¿Y por qué entonces uno finalmente entonces dice, ustedes no se han puesto a pensar, si hay que habla blasfema y esto que lo otro, entonces, ¿por qué Dios no los extingue? ¿Por qué Dios no los acaba? Y uno quisiera ver, ¿sí o no? ¿Sí han visto o no? Y la gente entonces habla acerca de que, ay, no, Dios a uno lo bendice, y entonces dice que sí, que Dios no se queda, entonces escúchenme bien, Dios no se está quedando sin ¿qué? Sin testimonio. O sea que Dios les está manifestando que Dios es verdaderamente un Dios de ¿qué? De amor, de misericordia. Porque imagínense que aún siendo ellos sus enemigos, porque Él entonces es diferente. ¿Se acuerdan en Salmo 50 qué es lo que dice? ¿O pensaste acaso que yo era como tú? ¿Pensabas que yo iba a ser como tú? ¿Que yo iba a actuar como tú? No, Él es diferente. Y entonces en su soberanía, escúchame bien, ahora entonces de las bendiciones espirituales que nos bendijo en toda ¿qué? Bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Entonces está hablando acerca de cuáles bendiciones. ¿De cuáles? ¿De estas o de estas? De estas. Entonces estamos hablando de una bendición que es entonces, escúchenme bien, planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios estableció por medio de Jesucristo que entonces los que Él escogía iban a recibir esta bendición. Estas bendiciones, porque dice en toda, ¿cierto que sí o no? Pero ahora entonces, lo que este versículo entonces está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición, ¿qué? En Cristo Jesús. Acuérdese que ahí hay que cambiarlo. ¿Por qué es que cambiamos el en? ¿Por qué? Por medio, a través de Jesucristo. Entonces, eso es lo que en ese versículo, escuchen bien, hay que tener claridad. Por eso entonces está diciendo que son bendiciones ¿qué? Porque existen estas también. ¿Me sigue o no? ¿O nunca ustedes se habían preguntado si verdaderamente entonces Dios no bendice a los impíos? ¿No? Que hace salir su sol sobre justos y pecadores. Acabamos de leer que Él les ha dado ¿qué? Tiempos fructíferos y ha llenado de alegría nuestros corazones, ¿sí o no?
porque Dios es bueno. Y si Dios no hace eso, entonces los hombres no van a conocer, no va a haber un conocimiento completo acerca de Dios. Sino entonces lo único que van a recibir y lo que van a conocer es entonces ¿qué? El juicio de Dios. Pero si Él les está manifestando su bondad, aún ellos odiándolo, entonces por el contrario, ¿qué es lo que va a convertirse eso? Entonces por tu corazón no arrepentido acumulas ¿qué? Ira para el día de la ira. Porque ninguno puede decir que entonces Dios no le manifestó amor y misericordia y bondad en algún momento, y en cuando entonces, digámoslo así, le permite que se levante, le da la vida, le permite que trabaje, le permite que coma, le permite, ¿sí me siguen o no? Aún siendo el hombre ¿qué? Enemigo suyo. Mateo, ¿sí está enseñando el amor a los enemigos o no? Porque así como dice, ¿pensaste que yo iba a ser como tú? No, yo soy ¿qué? Dios, diferente, santo. Entonces, de las bendiciones que estamos aquí hablando, para que haya claridad, son de bendiciones espirituales. ¿Bendiciones qué? Rica conmigo. ¿Bendiciones qué? Eternas. Que están planeadas, fueron planeadas desde antes, desde la eternidad, y que perduran, nos acompañan ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Desde antes, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero que éstas terminan con ¿qué? Porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero que entonces Dios está derramando una gracia común. Escuchen este término. Y está haciéndolo porque Él no se está quedando a sí mismo sin testimonio. Porque Él entonces no se está quedando sin testimonio. Los hombres no pueden decir que Él no les manifestó su amor, su bondad. ¿Ve? Porque usted ve y a nuestro Señor Jesucristo, dígame quién o quién puede decir que Jesucristo haya hecho una sola cosa mal. Cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, dicen Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerda? Cómo Dios ungió con su espíritu a Jesucristo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y aún así, con todo y eso, ¿qué? Lo matamos en una cruz. Pero Dios no se está quedando sin testimonio. ¿Me siguen, hermanos amados? Entonces, aclarar ese capítulo, ese versículo en el 3, es importante que haya entendimiento acerca de esto. ¿Por qué entonces prospera el impío? ¿Por qué entonces Dios no los aniquila? Porque Él es ¿qué? Paciente. Porque Él es misericordioso. ¿Por qué entonces Él hace que salga su sol sobre justos e injustos? Y acuérdese que está llamando justos a los que están o a los que han sido ¿qué? Justificados por medio de Jesucristo. ¿Están claros en ese punto o no? Hay entendimiento de las cuales las bendiciones que está hablando en el apóstol Pablo, a las que está haciendo referencia son ¿a qué? A estas. ¿Pero existen estas o no? Salmo, entonces... ¿cómo es? Salmo, miremos. No, pero es que yo creo que después de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, más versículos les muestro. Vayan, miren en los salmos, bondad de Dios para la creación. Vayan, miren. No, vayan, miren, no, pues para eso vinieron, para que yo les muestre dónde. Salmo. Salmo, fidelidad de Dios para su pueblo infiel, 78, no.
Ese fijo no es. No, pero no. No, eso está. Ay, ay, ay. Bueno, despacio. Bondad de Dios para con la creación. No. Bueno, sí, tal vez, pero sí, ese también, sí, ese es bien. Sí, ese también. Solo que yo, no, bondad de Dios, no, bondad de Dios, no, dice es, ay, es que justo, es bondad de Dios para con su creación, para con la creación. Pero todos estos salmos, ustedes ahí, la generosidad de Dios en la naturaleza, tuya es la alabanza, Salmo 65. Sí, Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Sí está oyendo o no? Toda carne. ¿Sí están oyendo? ¿Sí siguen? Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Vean qué bonito, ¿no? Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. ¿Sí ve? Esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Tú que afirmas los montes con tu poder, ceñido de valentía. Escuchen bien. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto los habitantes de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Cuando así la dispones, hace que se empapen sus surcos, hacen descender sus canales, las blandas lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto. ¿Están viendo o no? ¿Están ahora sí? ¿Siguen o no? Que las personas entonces, aún sin tener temor a Dios en sus corazones, sin tener absolutamente nada de fe y hacer lo malo, siembran y digamos recogen o no su pan y le trabajan y se esfuerzan y les da y le tienen su comidita y tienen su ropa y tienen su techo y tienen sus cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y eso es bendición de Dios o no? Y la gente dice, ay, es que yo bendito Dios, Dios me bendice, ¿sí o no? ¿Tiene razón o no tiene razón? Pero son bendiciones que terminan con la muerte, hasta ahí. Pero de las que está hablando aquí entonces, que son para sus escogidos, es para su iglesia, son bendiciones ¿qué? Eternas. ¿Ya? Entonces, aclarado el primer versículo, ¿cierto que sí o no? ¿Están claros? Como el agua. Bien, entonces ahora miremos, sin salirnos de ahí, el contexto de entonces el segundo versículo que sigue, que es, bueno, ese es el 3, vamos al 4. Ahora sí venimos aquí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ojo, entonces vamos a mirar. Estamos hablando aquí de que nos bendijo en todas bendiciones, ¿en todas qué? Pero está hablando de una o de varias, que son una o son varias. ¿Habla en singular? Con toda, o sea que está hablando que hay no una sola, ¿cierto que sí o no?
¿Cómo? No, todo es todo, no. Con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea, habla de que sea una sola la bendición. Toda bendición espiritual. ¿Habla de una sola? No, no habla de una sola. Con todas las bendiciones eternas que hay. Eso es lo que es con toda bendición espiritual. No hay una sola bendición y de hecho ya vamos a mirarla. Ya vamos a mirar, no hay una sola bendición. Ya vamos a mirar. Aquí estamos hablando entonces de que los bendijo en toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. No está diciendo o no está haciendo referencia a que exista una sola bendición espiritual, sino que existen. Pero que les está dando ¿qué? A ellos, a nosotros nos está bendiciendo ¿con cuál? Con de todas las que existen, con todas las que existen, ¿cierto de sí o no? Bueno, gracias a Dios hay otro, entonces, sí, con toda, no hay una sola, pero está diciendo que las que hay, nos las va a dar ¿qué? ¿Nos las está qué? Dando todas. ¿Están confundidos? Hay una sola bendición espiritual, pero hay varias bendiciones espirituales, pero está diciendo que las está dando ¿qué? Todas, ahora sí. Pero no está hablando de una sola. Y que entonces vamos a mirar, entonces, qué es lo que dice en el 4. Según nos, ¿qué? Aquí es donde entonces vamos a centrarnos entonces. ¿Por qué? La primera y más grande bendición es, amén. Porque esa es la que le abre la puerta a todas las demás. ¿Está viendo cuán grande, importante y maravilloso es tener claridad esta doctrina de esa entonces elección divina? Porque esta es la que le da entonces paso a todas las demás. Pero la primera es haber sido entonces ¿qué? Escogido para ser bendecido en toda bendición espiritual. ¿Sí? Entonces esto es el kit del asunto. Porque de todas esas bendiciones espirituales debemos entender, por eso es tan importante como tal en la iglesia tener claridad acerca de la doctrina de la predestinación y de la elección. Porque esa es entonces la primera y más grande. ¿Sí lo ve ahí? ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice el 4? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Dios entonces escogió para bendición en Cristo Jesús a unas personas. Y eso es lo que nosotros debemos entonces entender, es consecuente con el carácter de Dios. ¿Por qué Dios entonces escogió a algunos? Porque Dios es soberano. Porque su propósito es, y entonces es conforme, ese escoger suyo es conforme a quién es Él, a que Él es entonces soberano. Y vimos entonces cuando en Deuteronomio les está hablando acerca de la soberanía de Dios y la está relacionando con ¿qué? Con que los escogió. Porque así actúa Dios. Porque así actúa Dios. Mire, Dios escogió desde el principio a Adán. Dios escogió entonces a Noé. Dios escogió a Abraham. Dios escogió al pueblo de Israel. Dios escogió a Moisés. Dios escogió a David. Dios escogió a los 12 apóstoles. Dios escogió, entiéndame, Dios escogió hasta los ángeles. Son escogidos. Segunda de Timoteo, capítulo
¿Qué les dije? Segunda de Timoteo. A ver, para no irnos más rápido porque los tengo todos. No, primera de Timoteo, perdón. Vamos a mirar todos los versículos, pero miremos para que vean entonces. Capítulo 1. Capítulo 5, perdón. 21. Dice así: te agradezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles, ¿cómo? ¿De sus qué? De hasta los ángeles también. Entonces usted y yo, hay unos ángeles que son santos, y esos santos, esos ángeles, y hay unos que están caídos, y los ángeles santos son los ángeles que fueron ¿qué? Escogidos por Dios. Entonces miren, esto no es algo que esté siendo algo aislado, entendamos, amados hermanos. Esa es la forma como Dios opera por su soberanía. Miren, tengo en este momento, vamos a mirar solamente del Nuevo Testamento, para que entonces nosotros nos ubiquemos. En Mateo 25, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Venid, a los de la derecha dirá, venid al reino de mi Padre, preparado, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Está diciendo entonces claramente, escúchenme bien, en Juan capítulo 6, el Señor está diciendo que, miremos en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice que entonces todo lo que el Padre, ¿qué? Le da. Y que todo lo que el Padre le da, entonces, ¿qué? Vendrá a él. Y ahora miremos entonces en el capítulo 20, mismo 6, en el versículo 24, ¿qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, en el 44, 6:44, ¿sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escúcheme bien. Después en el versículo entonces 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le ¿qué? ¿Alguno puede ir a él si fuera dado del Padre, sin haber sido escogido por el Padre? Nicodemo le dijo entonces, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Le dijo, eso no ocurre ¿por qué? Por voluntad humana, sino que es por voluntad de Dios. Capítulo 1 de Evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan qué dice en el versículo entonces 12 del Evangelio según San Juan? Versículo 13, 12 y 13, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? No nacen por voluntad de carne ni sangre los hijos de Dios. Porque entonces estamos viendo claramente, ya el otro versículo no lo vamos a tocar más para poder entonces ver. Miremos Juan 10, rápidamente miremos en Juan 10, que mirando uno por uno, es que aquí en Juan 10, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? De cierto, versículo 1, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otras ovejas, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca.
Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque ¿qué? Y dice que entonces a sus ovejas llama ¿qué? ¿Y qué dice en Apocalipsis? Que está, entonces hay un libro donde está, de la vida donde están ¿qué? Escritos los nombres. ¿De quién? De las ovejas del Cordero. ¿Ve? De las ovejas del Cordero, ya las conocen. Miren, aquí mismo en el 10 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá ¿qué? Y esas ovejas son que los gentiles, ¿se acuerdan? Y ya está diciendo que son de ¿quién? Está hablando como si vayan a ver si van a creer o no, sino que ya son ¿qué? Suyas. Y después le dice: dinos abiertamente si tú eres el Cristo. Y dice: ya os lo he dicho y no habéis podido oír. Jesús le respondió: os he dicho y os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois ¿qué? No sois de mis ovejas. ¿Por qué no pueden entonces qué? Oír su voz. Porque no entonces las está ¿qué? Porque no las está llamando. Porque no las está llamando. ¿Ve? Todo eso esto es una realidad. Es la forma como Dios trabaja, como Dios opera. Entonces por toda parte donde usted mire, entonces en Juan 15, versículo 15, ¿qué está diciendo? ¿No me elegiste vosotros a mí? ¿Yo qué? Os elegí a vosotros. Juan 15, 16, ¿se acuerdan? Marcos 13, 20, miremos Marcos 13, 20, cómo dice el Señor con respecto a esto aquí, que es el Evangelio, que es más importante. Dice: y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó, ¿qué? Los escogidos que Él, ¿qué? Escogidos que Él escogió. Todo el tiempo, en Lucas capítulo 6, 13 también está diciendo lo mismo. En Hechos 13, 48, ¿se acuerda que dice? Creyeron todos aquellos que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Qué dice entonces en Hechos? ¿Qué? Ya vimos Hechos entonces. Miren qué maravilloso también que encontré en Hechos 18. Está maravilloso en Hechos 18, cuando entonces va a mandar a Pablo a Corinto a predicar. Ni siquiera entonces ha ido Pablo. Y mire qué dice en el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti, la mano para hacerte mal, porque yo tengo ¿qué? Yo tengo ¿qué? Ya ahí hay muchos, ¿sí vio? Ni siquiera ha ido a predicar. Y ese testimonio no es algo como les estoy diciendo, algo, ¿cómo se llama? Oculto no, como algo que no esté manifiesto y claro por toda parte. Es que es por toda parte, por donde usted mire. Entonces, Romano, entonces, 8, 29, 30. ¿Cómo? Pues es que se convierten por medio de la predicación del Evangelio, pero ya estaban ahí los que Dios había escogido. Pero es por medio de la predicación del Evangelio. Ya vamos a mirar esta parte. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también ¿qué? Ahí está. ¿Ve? Primera de Corintios
capítulo 1, 27. Ustedes métanse ahí en concordancia y pongan escogió, predestinó, y eso es todo, de ahí es donde yo lo he sacado, todo está ahí. Pónganle en la concordancia, escogió, predestinó, para que vea que le sale ahí. Lea todos los versículos para que vea que no es un hecho entonces aislado, sino que está revelando que ese es el carácter de Dios, que Él escoge por su soberanía. En su plan redentor Él está entonces ejerciendo su soberanía. Romanos, ¿qué les dije? Perdón, Primera de Corintios capítulo 1, 27. Rápidamente, ¿qué dice 1:27? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio, y débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para establecer, para deshacer, perdón, ¿qué? ¿Ve? Primera de Corintios 1:28, que dice ahí entonces, escogió, en 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, 29. ¿Qué dice Filipenses 1, 29? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, ¿qué? Concedido. ¿Ve? Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 12? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, muy bien, seguimos. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2:13? ¿Qué dice? ¿Alguien que lea para que me ayuden ahí un momentico, rápidamente? No, porque si es con todo eso, no. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ok? ¿Vieron o no vieron? ¿Sí están viendo, perdón? Segunda de Timoteo 1, 8 y 9, ¿qué dice? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa. No, segunda de Timoteo, perdón. Es que si yo me voy a poner yo mejor a buscar también, pero para que... Es que no, sí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ve? ¿Está hablando de lo mismo? No. Antes de la fundación del mundo nos escogió. Tito 1, capítulo 1, versículo. Tito 1, 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual, que Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Está viendo? Escogió.
todo el tiempo. Primera de Pedro 1:1. ¿Qué dice Primera de Pedro 1-2? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro ahí mismo, rápidamente, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz inadvertible. Ok, bien, entonces, hermanos amados, esto como les decía, entonces no es, escúchenme bien, algo como decir algo que esté oculto muy o no esté claro. Yo recuerdo cuando entonces antes de alguna manera, entonces hablando acerca de esta doctrina de la predestinación, entonces la postura que digamos en su momento antes de que el Señor pues por su misericordia trajera esa claridad acerca, como les dije, de su soberanía, entonces yo recuerdo que entonces se hablaba acerca, y yo enseñé aquí, ¿se acuerdan? De la elección conforme a ¿qué? Al servicio, que Dios sí escoge, pero para el servicio. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Entonces, que Dios escoge para el servicio. Entonces, finalmente, si Dios escogió a Israel para que le sirviera, escogió a Moisés para que le sirviera, escogió a Abraham para que le sirviera, a Noé para que le sirviera, escogió a los ángeles para que le sirvieran, escogió a los apóstoles para que le sirvieran, escogió a Pablo para que le sirviera, escogió, y entonces a la iglesia no la escogió para que la sirviera, y entonces ¿para qué está la iglesia? Y aquí entonces con este versículo fue que yo, entonces como le digo, está hablando a la iglesia, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y está hablando de ¿qué? ¿Ya ahora de qué? Del pueblo de Dios. Dios escoge, el pueblo de Dios es escogido por Dios. Porque todos estamos siendo escogidos para servirlo, por supuesto. Y no hay diferencia con la iglesia también está escogida por Él como escoge Él, así actúa Dios. Por su soberanía Él escoge, esto no es un hecho como les dije, entonces aislado, todo ese es el conocimiento, el entendimiento. Pero para poder recibir esto hay que hacer algún clic, que es como les decía, entender qué es qué. La soberanía de Dios, porque todo el que se opone a esta doctrina es porque no la entiende, y cuando no la entiende entonces se levantan argumentos, porque lo primero que es entonces es que dónde está la voluntad del hombre, dónde está entonces el derecho para que el hombre entonces escoja. Ya vamos a ver, porque es que aquí es donde uno está dosificando la sabiduría. Porque es que ¿dónde va a escoger estando muerto en pecados y delitos? Jamás y nunca va a poder escoger. Porque lo que escoge el hombre en la condición, escúcheme bien, de muerto espiritual, aquí está el Cristo, no ha hecho sino bienes. Y aquí está Barrabás, que es un ladrón, asesino. Y yo que soy aquí, entonces el juez, que ustedes están viniendo a que les dé justicia, digo que este es ¿qué? Inocente. Danos a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícalo. ¿Están claros? Y entonces, finalmente, hablan acerca de la injusticia de Dios. Y aclaramos este punto allá en Hechos en Romanos, ¿se acuerda? 9, que se adelanta a que ese es el argumento que se va a levantar. ¿Se acuerdan? ¿Injusto Dios? ¿Habrá injusticia en Dios? Si Él está diciendo que Él va a tener misericordia del que Él tenga misericordia, que Él está aclarando que eso es algo que es hacer misericordia o hacer justicia y juicio,
es un derecho que Él se está reservando en su sola potestad, en su soberanía. Y no puede y no hay, porque acuérdense que dice la Biblia en Deuteronomio con respecto a Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios de verdad, sin ninguna injusticia. Que dice el Salmo 97, justicia y juicio son los cimientos de su trono, No hay injusticia en Dios. Dios no es injusto, porque la misericordia no es algo que Él esté obligado a hacer. Recuerden, lo que Él está entonces y le corresponde es hacer justicia, pero la misericordia es un acto entonces ¿de qué? De su soberanía. Y si Él entonces está, digámoslo así, determina tener misericordia para darle la fe que es y produce la salvación a unos pecadores iguales a los otros, entonces no tiene y no hay injusticia en Él. Porque recuerde, unos están recibiendo justicia, los otros reciben misericordia, pero ninguno está recibiendo injusticia de parte de Dios. Ninguno está recibiendo injusticia de parte de Dios. Entonces, tener claro, mis amados hermanos, rápidamente, para que terminemos, en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos entonces, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ojo, entonces, ¿qué dice entonces en el versículo 5? En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Entonces, esa es, entonces, como les decía, en toda bendición espiritual. Entonces, la primera bendición espiritual es ¿qué? Ser escogido. Y ser escogido, entonces, hace que entonces seamos santos sin mancha. Pero además, que también entonces seamos ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Sí o no? ¿Y todo eso para qué? Entonces lo está diciendo. Para alabanza de qué? De la gloria suya. Entonces, vea, rápido porque, pues rápido no, y no, para poder concluir ya, quiero compartirles algo maravilloso que ya es como decir algo el fruto de esa enseñanza que estoy recibiendo. Digo estamos porque también hay otro hermano, Fred, se alcanzó a matricular en ese curso de griego, ¿se acuerdan que les dije? Y les quiero compartir, digámoslo así, una cosa maravillosa que nos enseñó este hermano pastor que está enseñando eso, y es entonces hacer como tal una interpretación, y dice entonces que es así, mire, la causa, determinar, escúchenme bien, la causa, ¿cómo es? El proceso, vean qué bonito, y la consecuencia. Ay, aquí lo que sigue es como era, me acuerdo que era como más o menos un control de PlayStation. Entonces, bien, pongan atención. Mirando, entonces, uno lee: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos hizo aceptos en el amado. Ahora bien, entonces, la causa.
¿Cuál es la causa? Entonces, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que hay que o debemos hacer es que alabarnos. Nos está llamando a que lo alabemos, a que lo glorifiquemos. ¿Y que por qué entonces lo debemos alabar o por qué lo debemos glorificar? Porque ¿qué? Nos bendijo. Y entonces aquí el secreto está en el versículo 6, ¿cómo termina? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual nos bendijo? Por su gloria. Para su gloria. ¿Cierto que sí o no? Nos bendijo por su gloria, para su gloria. Y así es o que no actúa. ¿Para qué hizo Dios todo? Por su gloria, para su gloria. Maestros de escuela dominical, por favor, enfoquémonos en que solamente los niños con que aprendan esto, nada más ya es suficiente. Porque eso es lo que ha de entrar la soberanía de Dios, todo. Todo fue hecho por Él, para Él y de Él. Porque Él es soberano. Por su gloria, para su gloria. Entonces nos bendijo. Y entonces, ¿cómo es el proceso por medio del cual recibimos esa bendición? ¿Ok? ¿Cierto que sí o no? ¿Cómo es? Ajá. Escogidos. Sí, predestinados. Ojo. No. Ojo. ¿Por qué? Pero sí, pero ¿por qué? Por medio, escogidos, predestinados, por medio. A través de cómo está entonces Él es desarrollando esa elección. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De Jesucristo. ¿Está pensando entonces en usted y en mí? Todo lo hizo por Él y para Él. Lo vamos a ver más allá, entonces, ¿no deja claro? Nos bendijo en toda bendición espiritual, ¿cierto? En lugares celestiales, ¿en qué? Por medio de Jesucristo. Entonces nos está bendiciendo, nos está escogiendo. Esta es la bendición. ¿Por un proceso de qué? De bendición. Pero esa bendición es que nos está escogiendo, nos está predestinando. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es entonces, ahora sí, la consecuencia? Para que seamos ¿qué? Santos y sin mancha, adoptados aquí es, entonces también creo que entonces aquí podemos mirarlo, lo podemos mirar por su gloria, para su gloria, pero lo podemos ver entonces, dice también en amor, entonces puede ser por su soberanía, por su gloria, y por su amor. Entonces, ¿por qué causa? Por su soberanía, por su gloria, por su amor, nos bendijo al escogernos, al predestinarnos por medio de Jesucristo para que fuéramos, ¿cuál es la consecuencia? El resultado,
que somos santos sin mancha, adoptados hijos de Dios. ¿Ven qué maravilloso? Eso nos lo enseñó. Yo nunca había visto eso, pero maravilloso. ¿Sí ven cómo está ahí el resumen? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les parece que está así? Entonces, ¿por qué causa? Por su gloria, por su soberanía, por su amor. ¿Sí o no? ¿Así lo dice o no? Con el amor que nos amó. ¿Todo está aquí incluido o no? Para la gloria en amor, habiendo sido entonces según el que hace todo, según el afecto de su voluntad, soberanía, por su gloria y por su amor, ¿sí o no? ¿Están todas las palabras en el texto o no están en el texto? ¿Sí o no? Y entonces nos bendijo al escogernos, predestinarnos por medio de Jesucristo. ¿Sí está ahí en el texto o no está en el texto? Porque es mirando que esté en el texto. Si no está en el texto, el análisis no funciona. Porque no estoy diciendo cosas que no estén ahí escritas. Y el resultado, la consecuencia fue que fuera, entonces, ¿debido a qué? Entonces, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó por medio de Cristo Jesús, por su soberanía, por su gloria, por su amor. Entonces, ahora somos santos y sin mancha, adoptados hijos de Dios. ¿Claro o no? Tírenle, como dice el cubano, tírele foto. Tírele foto para que pueda y mire el análisis y lo pueda repasar en casa. ¿Ven qué maravilloso? Los invito para que practiquen un poco más acerca de eso. Acuérdense, causa, proceso y consecuencia. ¿Por qué causa? Por su soberanía, por su gloria, por su amor. ¿Nos qué? Bendijo, escogiéndonos, predestinándonos por medio de Jesucristo para que fuéramos santos y sin mancha, adoptados hijos de Dios. ¿Están claros o no están claros? Bien, eso es entonces, digámoslo así, ese estudio de lo que son el versículo, del 3 al 6. Esa es la conclusión. Y vamos a hacerlo con todos. Y creo yo que de alguna manera, ustedes entonces ahí empezamos a ver, si ve que entonces está hablando no, yo creo que aquí me equivoqué, no, aquí no, sí, aquí es solamente esto, sí, perdón, en Cristo, sí, qué pena, es que yo ya lo había hecho y aquí ya, no, ahí está, y lo que estaba aquí predestinado es entonces consecuencia, es de la bendición. ¿Se acuerda que dijimos que es la primera? Entonces por eso dijimos, la consecuencia es que nos bendijo, ¿sí o no? Por su soberanía, por su gloria, por su amor, en Cristo nos bendijo, ¿cierto que sí? Y nos bendijo ¿cómo? Entonces, ¿qué? Escogiéndonos. Haciéndonos elegidos, santos, sin mancha, adoptados hijos de Dios. ¿Ve que entonces ahora sí están viendo las bendiciones espirituales que no son una sola? ¿Sí, siguen o no? En toda bendición espiritual, y ahí van a salir más. ¿Sí me siguen? Ahora sí. Esa es la consecuencia, que nos bendijo por medio de Jesucristo, para su gloria, por su soberanía, por su amor. Ahora sí, estaba mal porque yo había puesto esta bendición, escoger es una bendición. Dijimos que es la ¿qué? La primera bendición. Antes de hacernos santos y sin mancha, primero dice que nos escogió, ¿o no? Entonces nos escoge, nos hace santos sin mancha y nos adopta hijos de Dios. Hasta ahí hemos visto ese versículo. Ahora sí quedó claro. Y algo que creo yo, casi que entonces va a ser digamos algo general, es que lo que nos vamos a topar es que todo el tiempo la causa y el proceso va a ser casi que ¿qué? Porque todo es por Él y para Él, por medio de Jesucristo.
¿cierto? Porque ahí todavía no está diciéndonos entonces que nos bendijo entonces en lugares celestiales en Cristo Jesús. El proceso entonces puede ser, digámoslo así, por medio de Jesucristo. ¿Por qué entonces por medio de Jesucristo? Porque el contexto es de que entonces todo el tiempo lo que nosotros vemos ahí está haciendo claro que, digamos, el motivo, la razón por la cual entonces tomemos esta bendición es entonces a través de ¿qué? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo. El proceso es entonces para recibir la bendición es por medio de Jesucristo. Acuérdese que en es lo mismo que por medio. Entonces, que nos bendijo porque estaba pensando, o nos escogió porque estaba pensando en nosotros, sino que estaba pensando en quién. Es consecuencia de qué, de eso. ¿Están claros o no? Bien. Entonces, vamos a, digámoslo así, con respecto a hijos de Dios. Hijos de Dios es, escúchenme bien, si usted y yo podemos entonces darnos cuenta, cuando hablamos acerca de hijos de Dios, debemos entender que cuando se predica el Evangelio, el privilegio más alto que Dios está dándole a la criatura es ser hecha hija de Dios. ¿Se acuerdan en Primera de Juan cómo dice, mira con cuál amor nos ha amado el Padre, porque que ahora somos hijos, llamados hijos de Dios? Que la criatura pueda llegar a ser adoptada hijo de Dios es, digámoslo así, el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que pasa es que entonces ya debemos entender, ahí no dice, todavía no dice el Evangelio, pero dice entonces ¿qué? Por medio de Jesucristo. ¿Sí dice por medio de Jesucristo en el versículo o sí no dice ahí? ¿En Cristo o no? Pero ya usted y yo sabemos entonces que está haciendo, más adelante cuando sigamos vamos a ver qué ahí va a decir. En Cristo va a decir, entonces el proceso va a ser por medio de ¿qué? Del Evangelio de Jesucristo, que es entonces parecido. Bueno, vamos entonces a orar para despedir el tiempo. Espero que les haya quedado claro y que lo practiquen y aprendan también ustedes, porque la verdad, maravilloso, la verdad, muy, muy maravilloso este método. Y ya le digo, fue la primera clase. Como decía el profesor, mírenme a mí para que aprendan. Mírenme a mí para que aprendan. Así, como 100 veces. Mírenme a mí. Si no me miran a mí, no van a aprender. El hombre todo el tiempo está diciendo, no se pongan a mirar el cuaderno allá, mírenme a mí, después practican allá, pero aquí mírenme a mí. Si me mira, aprende. Si no me mira, no aprende, dice. Entonces, sí, ahí está. Claramente, entonces, ese es un método. Ahí dice que nos va a enseñar más. Cuando me enseñen otros, ahí yo también los retroalimento. Pero ese es el primero, pues digamos que nos enseñó y está maravilloso. Yo lo veo supremamente bueno. Porque entonces ahí ya usted y yo sacamos digamos, eso es realmente la interpretación correcta del pasaje. Y está basado en lo que está ahí, en lo que leímos, ¿sí me sigue? En lo que leímos. No hay nada que no esté ahí en lo que leímos. Sabemos que hay otras cosas, pero no lo leímos, no están en el pasaje. Ya usted y yo vamos a saber que es por medio, la mediación, el proceso es por medio del Evangelio en general, la fe en Jesucristo. A eso es que se está refiriendo, pero dice solamente por medio, entonces ya entendemos de que la forma como entonces recibimos las bendiciones de Dios, ¿cierto que sí? Es por medio de Jesucristo. ¿Y que por qué entonces esas bendiciones? ¿Por qué? Por su amor, por su voluntad, por su soberanía y para su gloria. ¿Ve? Y entonces nos bendijo, escogiéndonos, haciéndonos santos y sin mancha y adoptados hijos
de Dios por medio de Jesucristo, para la gloria suya, por su grandeza, por su soberanía, por su voluntad, por su amor y por su misericordia. ¿Sí o no? Lo pueden leer de esa manera. Bien, entonces oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y amén. Entonces, el Señor Jesús les bendiga. Feliz noche. Hasta mañana.